Bien, leemos en el verso 1, dice la Escritura: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermanos, quiero hablarte en esta mañana acerca de un corazón entero. Un corazón entero. David comienza aquí en el versículo 2 respondiendo a las dos preguntas que él ha hecho anteriormente en el verso 1. Cuando David concluya con su descripción en los próximos versículos, entonces vamos a tener un total de 12 áreas que se habrán tocado. David usa aquí en este salmo algo que se llama pareado. Pareado. Es donde se toman dos conceptos similares y se ponen juntos para formar un punto, ¿sí? Para formar una idea principal. Esto también de alguna manera se llama paralelismo. ¿Se acuerdan, jóvenes? Estudiamos Proverbios, vimos acerca de los paralelismos que se utilizan para la poesía hebrea. No me voy a poner en profesor en esta mañana, pero les voy a dar un par de ejemplos porque quiero que entiendan la idea. Les voy a mencionar 3 tipos de paralelismo rápidamente y no les voy a tomar prueba a los jóvenes, pero estoy tentado, ¿sí? Tenemos por un lado el paralelismo sintético. Es simplemente un ejemplo para que entiendan la idea a la que queremos llegar. Paralelismo sintético, ¿sí? Acuérdense, son dos frases que van juntas. Entonces, en el paralelismo sintético, la segunda frase resume de alguna manera la idea de la primera frase. Por ejemplo, un versículo dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esa es la primera idea. La segunda idea, ¿sí? Que resume la primera idea, la segunda frase que resume la primera idea es: porque de él mana la vida. Es el resumen de la primera frase. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y el resumen es: porque de él mana la vida. Eso es paralelismo sintético. Otra forma de paralelismo es el paralelismo sinónimo. También son dos frases, pero la segunda frase repite lo mismo que la primera, pero simplemente usa diferentes palabras, y eso es paralelismo sinónimo. Por ejemplo, dice la Escritura, Proverbios 12:28, en el camino de justicia está la vida, y eso es una idea en una frase. La segunda frase dice: en sus caminos no hay muerte. Entonces es la misma idea, pero con diferentes palabras. Eso es paralelismo sinónimo. Hay otro tipo de paralelismo, hay varios, solamente voy a mencionar uno más. Es el paralelismo antitético. Es cuando una frase dice lo contrario a la otra, ¿sí? Por ejemplo, dice la Escritura: la blanda respuesta quita la ira. ¿Y el opuesto qué es? ¿Se acuerdan lo que dice el versículo? Mas la áspera hace subir el furor. ¿Entienden la idea? Entonces es el opuesto a la primera frase. Así que de esta manera, más o menos, para que tengan una idea, va lo que es la poesía hebrea. Ahora, en estos versículos que acabamos de leer, tenemos 12 frases que van de a pares. Así que son 6 pares, si la matemática no falla, ¿no? Son 6 pares de frases, ¿sí? Frases que van de a pares, van juntas. Lo que quiero decirles, hermanos, en esta mañana, que para que podamos estudiar este salmo de manera correcta y podamos entenderlo, necesitamos estudiarlo así, de esta manera, de la manera en que David lo escribió, estudiarlo así, de a frases, de a pares, que van juntas, ¿sí? Entonces, rápidamente, para que ustedes entiendan cómo va, el primer par de frases sería: el que anda en integridad y hace justicia. Ese es el primer par.
¿sí? Tenemos 6 pares. Luego tenemos el que habla verdad en su corazón y no calumnia con su lengua. Después dice el que no hace mal a su prójimo ni admite reproche contra su vecino. El cuarto par es aquel ante cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, y quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Así que es mi idea, hermanos, rápidamente, en esta mañana, quiero cubrir los 2 primeros pares, ¿sí? Porque aunque todo el texto va de la mano, yo creo que los 2 primeros pares lo hacen de una manera especial. Así que quiero hacer el intento a cubrir los 2 primeros pares en esta mañana. Y el primer par, como les dije aquí, es aquel que anda en integridad y hace justicia. El que anda en integridad y hace justicia. La idea principal que quiero mostrarte en esta mañana y quiero que podamos entender es que todo se trata de un asunto del corazón. Todo se trata de un asunto del corazón. Hay un salmo muy similar a este, no lo vamos a buscar, pero el Salmo 24, que también es un salmo de David, y David prácticamente hace la misma pregunta y él lo pone de esta manera y él dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y ahora responde, el limpio de manos y puro de corazón. Tengo un hermano que es mecánico, que vive con las manos engrasadas y cuando cito este versículo se pone nervioso porque piensa que el de manos sucias no entrará. No se refiere a eso. Quiero que se queden hablando en serio en esta mañana, ¿sí? Con la idea principal, el puro de corazón. Perdón, hermano Bruno. El puro de corazón, ¿sí? Todo trata con un tema del corazón. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a tocar este primer par, el que anda en integridad y hace justicia. Integridad. Integridad. La palabra aquí es traducida en varias formas. Puede ser recto, puede ser en hebreo también el que anda perfectamente, ¿sí? Pero la idea en la que más me quiero enfocar en esta mañana es integridad como algo que está completo. Integridad como algo que no le falta ninguna parte ni está defectuoso. El mismo Señor Jesucristo habló de este mismo tema en el Sermón del Monte. Quiero que busquemos rápidamente Mateo capítulo 5, es un pequeño versículo. Pero en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, el Señor habló de esto cuando Él mencionó las bienaventuranzas. Y el Señor dijo en el verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Saben que la palabra allí utilizada para limpio viene de catarsis, que significa purificación, pero no se refiere específicamente a la limpieza, aunque sí la limpieza está incluida, pero más bien tiene la idea de unidad de corazón, unidad de mente. Entonces ahí la idea del Señor Jesucristo es bienaventurados los que tienen integridad de corazón, bienaventurados los que no tienen un corazón dividido, bienaventurados los que no son de doble pensar. El mismo Santiago habló de esto, ¿se acuerdan? Que Santiago habló acerca del hombre de doble ánimo. Aún el mismo Señor Jesucristo, en el mismo Sermón del Monte, pero en el capítulo 6, es el mismo sermón, nosotros lo tenemos dividido por capítulos, pero en el capítulo 6 el Señor Jesucristo habló y dio un ejemplo acerca de qué es esto de tener un corazón dividido, de tener 2 pensamientos. Les dio un ejemplo en el 6:24, el Señor Jesucristo le dijo, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Con esta idea de que no podéis servir a Dios, a 2 señores, lo que sin duda el Señor Jesucristo les estaba diciendo es que no puede ser de un doble pensar,
procurando tener tu corazón de alguna manera entre dos cosas que se oponen entre sí. Hay más de la Escritura hablando de esto, no solo Santiago que habló del doble ánimo, Proverbio también habló, me tiento a tomarle prueba a los jóvenes. La Escritura dice ahí en Proverbios, no te entremetas con el veleidoso, ¿sí? El de dos pensamientos, el de un corazón dividido, el de dos personalidades. Así que hermanos, para resumir un poquito, doble personalidad es lo opuesto a integridad. Doble personalidad es lo opuesto a integridad. Doble pensamiento es un corazón dividido, mientras que integridad es un corazón ¿cómo? Entero. Un corazón completo, eso es integridad. Ahora lo que quiero que nosotros nos quedemos con la idea en esta mañana es que si hay algo en lo que Dios está interesado, si hay algo que Dios mira, es el corazón. Entonces, la persona o el ejemplo apropiado para hablar de este asunto del corazón y del corazón íntegro es el mismo David, el escritor del Salmo 15. Aquel hombre de quien la Escritura dice que tenía un corazón ¿cómo? Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David es el ejemplo apropiado para hablar de integridad, de un corazón entero. Un hombre que andaba en rectitud, un hombre que caminaba en justicia. Recuerden que estamos viendo el par que habla acerca de integridad y que habla acerca de justicia. Recuerden que si hay algo que Dios quiere también es que nosotros andemos en justicia. En Miqueas 6:8 creo que la mayoría podría decirlo de memoria. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente ¿qué? Hacer justicia. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios, ¿sí? Necesitamos aprender ese versículo de memoria. Si es lo que Dios quiere de mí, entonces necesito saberlo de memoria. Es lo que Dios quiere de mí. Por eso, hermanos, cuando Dios miró a David, cuando Dios eligió a David por rey para Israel, Dios no miró su apariencia, Dios no miró su estatura, Dios no midió a David por su estatura, sino que Dios lo midió ¿por qué? Por el corazón. Dios midió a David por el corazón y encontró en David que David tenía un corazón entero, que David tenía un corazón íntegro. En aquel momento cuando Samuel fue a ungir a David, cuando iba a ungir al próximo rey para Israel, vinieron los hijos de Isaí a presentarse ante Samuel. Entonces vino el hermano mayor, Eliab. Entonces Eliab era el mayor de los hermanos y tenía toda la apariencia de un rey. Él era grande, musculoso, hombre de guerra, experimentado. Por fuera, hermanos, lo tenía todo. Lo tenía todo, pero por dentro no. Por dentro él no tenía ese corazón que Dios quería. Y algo similar pasó con el resto de los hermanos de David. Sí tenían la apariencia externa, pero no tenían lo interno. Aquello en lo que Dios estaba interesado. Hasta que llegó David, aquel hombre que en verdad no tenía la apariencia externa, ¿sí? Es más, si quisiéramos juzgar la apariencia de David, podríamos decir que hasta que era menospreciable. No tenía ninguna pinta de guerrero, no tenía experiencia en la guerra, en el campo de batalla, no tenía un físico espectacular, no era un hombre musculoso. Nadie por su apariencia lo pondría como rey. Sin embargo, Dios encontró en él que tenía lo justo, tenía lo necesario. ¿Por qué? Porque él tenía ese corazón entero, ese corazón íntegro que Dios estaba buscando. En ese momento fue cuando Dios dijo que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Jehová mira el corazón, eso es lo importante para Dios y quiero que esa idea te quede en mente esta mañana. Lo importante para Dios es el corazón. Así que al hombre incluso lo podemos engañar con las apariencias, al hombre lo podemos embaucar si queremos, pero a Dios no.
porque Dios lo ve todo, Dios ve aún los pensamientos, Dios ve las intenciones del corazón, dice la Escritura. Y cuando decimos que Dios lo ve todo, que Él ve los pensamientos, entendemos que ciertamente a Él no se le escapa nada. A Él no se le escapa nada. Y un corazón dividido tampoco se le escapa. Un corazón con doble pensamiento tampoco se le escapa. Ahora nosotros pudiéramos detenernos por un momento a ver por medio de la Escritura cómo era el corazón de David, aquel hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pudiéramos detenernos por un momento, leer algunos pasajes y ver cómo era ese corazón íntegro. Dice la Escritura en el Salmo 7:8, David diciéndole a Dios, júzgame conforme a mi integridad. Júzgame conforme a mi integridad. Salmo 25:21, también David diciendo, integridad y rectitud me guarden. Salmo 41:12, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. David era uno que se preocupaba por estar todo el tiempo con ese corazón íntegro, entero, delante de Dios. Ahora es inevitable, ¿sí?, que uno pudiera estar pensando en esta mañana, sí, pero David pecó. David pecó y ciertamente es verdad, él pecó, pero aún así David no tuvo un corazón dividido. David no tuvo un corazón dividido. Él cuando pecó, quiero que entendamos que él no se inventó una excusa. David no se autojustificó. Él no se victimizó. Él sencillamente reconoció su pecado. Incluso le dijo a Dios, contra ti solo he pecado. El pastor predicaba de esto hace un par de miércoles en su estudio de Primera de Juan, acerca de cuando decimos que no tenemos pecado y nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Tiene que ver con la actitud frente al pecado. El punto en esta mañana es que cuando David pecó, David no estaba ahí aparentando que todo estaba bien, que nada pasaba. Cuando David pecó, su corazón se rompió de la misma manera que el corazón de Dios también se rompió. Y David sabía que su relación con Dios, que su comunión con Dios estaría dañada, que no estaría bien hasta ese tiempo en que él reconozca y confiese su pecado. Él lo sabía. No vamos a tomar el tiempo para leerlos, hermanos, pero en el Salmo 38, ¿sí?, David habla de su condición en medio de ese tiempo de pecado. Cómo se sentía él, cómo estaba él en medio de ese tiempo de pecado. Y sin duda que él no andaba como si todo estuviese bien. Sin duda que ese tiempo de pecado para él y de no confesar su pecado fue un tiempo duro en gran manera para él. Él dice ahí en el Salmo 38, nada hay sano en mi carne, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón, estoy a punto de caer, mi dolor está delante de mí continuamente. Así se encontraba David en ese tiempo de pecado, separado de la comunión con Dios. Y en verdad, hermanos, cuán triste y cuán difícil es ese tiempo cuando el Hijo de Dios peca y está ahí demorándose en confesar su pecado, demorándose en arrepentirse. Es un tiempo donde la comunión con Dios está rota. Es un tiempo donde no hay tranquilidad, no hay paz. El Espíritu está ahí insistiendo todo el tiempo, marcando una vez y otra vez, señalando esa falla, esa falta, llamando al arrepentimiento una y otra vez.
Y un corazón endurecido por el pecado muchas veces puede demorarse tiempo en volverse a Dios. Y en verdad que David fue uno de esos que se demoró en confesar su pecado y se demoró en volverse a Dios. Se tardó casi un año en hacerlo, pero lo que quiero que entendamos es que durante ese tiempo David no fue un hipócrita. Él supo que estaba mal, entendió que estaba mal y no estuvo ahí aparentando que las cosas estaban bien, aparentando espiritualidad como si nada pasara, como que todo estaba bien. David estaba dolido como Dios estaba dolido. Sin duda alguna que sabía que habían asuntos pendientes entre él y Dios y eso lo consumía. Y en tanto más David se demoraba en confesar su pecado, entonces peor se ponía él en su condición. Dice ahí el Salmo 32, mientras callé, mientras demoré en confesar mi pecado, dice David, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así que ahí estaba David cada día sintiéndose peor. El pecado le estaba carcomiendo. No había manera en que David pudiera sentirse bien, que pudiera estar como si nada, en tanto que él no confesaba su pecado. Hasta que finalmente lo hace Dios, envía al profeta Natán, ¿se acuerdan? Quien le confronta duramente contra el pecado. David que reconoce su condición y él dice allí en el mismo Salmo, en el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y finalmente Dios, que es misericordioso y amplio en perdonar, entonces Dios le perdona. Dice la última parte del verso 5, tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Pudiéramos seguir dando ejemplos y el Salmo 51 es una muestra de ese corazón dolido de David. Ahí tenemos su oración de arrepentimiento, reconociendo que era Dios el único que podía volver a darle un corazón limpio. Él ora, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero el punto en esta mañana, lo que quiero hacerte ver, si hay algo que podemos aprender por medio de este ejemplo, es que por el hecho de ser íntegros, de tener un corazón entero, como David tuvo ese corazón entero, eso no quiere decir que no vamos a pecar. Pudiéramos tener ese corazón entero y aún así pecar. El punto es que David no practicó el pecado. David no vivió una vida de pecado ni de hipocresía permanente. Eso es lo que quiero que entendamos. Sí, él pecó, sí hubo un tiempo en que estuvo distanciado de la comunión con Dios, pero él mayormente no vivió en pecado. Él mayormente vivió agradando a Dios, vivió para Dios, y fue porque él tenía ese corazón para Dios, tenía un corazón entero, íntegro para Dios. Hermanos, qué gran dilema es este del corazón dividido. El corazón dividido, el corazón que dice amar a Dios, pero a su vez quiere esto y aquello. Sí quiere agradar a Dios, pero también un poco, o quiere agradarse a sí mismo o algo por el estilo. Y en verdad que hay muchos lidiando con este dilema en sus vidas. El punto es que un corazón así, un corazón dividido, nunca conseguirá amar a Dios como Él se merece. Dice la Escritura que nosotros necesitamos y que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, no solo con una parte. El mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no solo con una parte, con todo tu corazón. Así que cuando algunos están creyendo que sí se puede, que sí es posible amar a Dios y amar otras cosas, Dios sigue diciendo que no es posible. El verso que leímos hace un rato, Mateo 6, no podéis amar a dos señores.
No podéis amar a Dios y a las riquezas. No podéis amar a Dios y al mundo, porque tarde o temprano amarás a uno más que al otro. No podés. Hermanos, en verdad que Dios espera que nosotros podamos reflexionar en estas cosas. Espera Dios que nosotros nos preguntemos si en verdad tenemos un corazón entero para Él, o tenemos un corazón fraccionado que un poco ama a Dios y un poquito quiere amar esto y aquello. Y alguno puede decir, no estoy amando al mundo, o yo no estoy amando a las riquezas. Pero hay tantas cosas que pudieran hacernos desviar la atención de Dios. El mundo ofrece tantas distracciones que debiéramos preguntarnos, ¿qué más hay? ¿Qué más hay que quita mi atención de Dios? ¿Qué más hay que no permite que yo pueda vivir una vida completamente para Dios? Eso debiéramos nosotros estar pensando, interesados en encontrar qué es lo que hay que me está distrayendo. Hermanos, cuando nosotros vivimos completamente para Dios, cuando nosotros tenemos un corazón completo para Dios, ciertamente hay evidencias. Ciertamente hay evidencias. Y creo que las evidencias son claras, y creo que la segunda parte o el segundo par que dice que habla verdad en su corazón y no calumnia con su lengua, esas son partes de las evidencias. Así que quiero detenerme por un instante ahí. Si el que habla verdad en su corazón y no calumnia con su lengua, lo venimos viendo como Dios está mostrando que lo importante es el corazón, que Dios está interesado en el corazón, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa, lo más importante, guarda tu corazón, dice el Señor. Con esto no se está refiriendo al músculo que bombea sangre, se está refiriendo al lugar más profundo en nuestro ser, el asiento de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones. La integridad trata con un asunto del corazón, el hacer justicia trata con un asunto del corazón. Y ahora llegamos a este punto aquí del que habla verdad en su corazón. Y este aspecto, hermanos, resalta la importancia de la honestidad. La importancia de la honestidad. Se trata sobre ser genuinos en nuestros sentimientos y pensamientos. Va muy de la mano con lo que venimos mencionando. Este punto hace referencia a que la verdad debiera fluir desde nuestro corazón, guiando lo que nosotros hablamos, guiando lo que nosotros hacemos. Este punto trata sobre un hombre verdadero en el que no hay camino falso. Y es claramente este hombre genuino en el que no hay camino falso, no es uno que va hablando una cosa pero que en realidad piensa otra. No es uno que va hablando una cosa pero en realidad quisiera decir otra, pero está diciendo cosas para quedar bien. No está diciendo lo que realmente siente o piensa en su corazón. Por ejemplo, nosotros no decimos cumplidos de compromiso. No profesamos un amor que es falso. No profesamos una estima falsa o una amistad falsa. Necesitamos ser genuinos, ¿sí? El Salmo 51, 6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad, espera que andemos en la verdad. Ciertamente Dios espera que tú y yo seamos genuinos, que seamos genuinos. A algunos les nace pensar con esto de que necesitamos ser genuinos. Entonces yo necesito decir todo lo que pienso. ¿Tengo yo que decir todo lo que creo del otro? Ay.
Recuerda que la Biblia dice una y otra vez que a veces es necesario callar, que a veces es sabio callar. No hay nada en la Biblia que dice que tú debes decir todo lo que pasa por tu mente. Las cosas que no convienen, las cosas que no edifican, no necesitamos pronunciarlas. El texto dice: el que no calumnia con su lengua. Calumnia es esta actividad de atacar a las personas maliciosamente con palabras. Calumnia es uno que quiere dañar la reputación de otro, que quiere disminuir la influencia de los demás, quiere desagradar a otro, quiere desacreditarlo, quiere llevarlo a menos. Uno de los principales problemas de las iglesias hoy en día, algo sobre lo cual no podemos dejar de predicar, de mencionar, es el asunto del hablar, del murmurar, del dañar a otros con nuestra manera de hablar. Los chismes, las críticas, las calumnias, las acusaciones, como decimos siempre, no debieran tener lugar alguno en la iglesia de Dios. No debieran tener lugar alguno entre los hijos de Dios. Pero ¿saben cuándo ocurren los chismes? ¿Saben cuándo ocurren las acusaciones, las críticas y todo esto? En la falta de integridad. En la falta de integridad, cuando el corazón está dividido, cuando el corazón tiene dos pensamientos y por un lado está diciendo que quiere edificar la iglesia, que quiere amar a Dios, pero por el otro lado hay un corazón que está todo lleno de egoísmo y está desacreditando a otros, menospreciando a otros, criticando a los demás. Hermanos, necesitamos entender. La realidad es que la falta de integridad se manifiesta en nuestra manera de hablar. Así como se manifiesta la integridad, también la falta de integridad se manifiesta con nuestra manera de hablar. El que no calumnia con su lengua, dice el texto. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos una opción mucho mejor. En lugar de la calumnia, en lugar de los chismes, de las quejas, de los reproches, de las murmuraciones, nosotros podemos hacer que nuestras palabras cuenten para bien. Nosotros podemos hacer que nuestras palabras sean de provecho para otro, que sean de edificación para la iglesia. Y eso es lo que nosotros debiéramos desear todo el tiempo, que nuestras palabras sean de provecho. En lugar de andar hablando y perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena, cosas que no edifican, que no contribuyen a ningún bien, debiéramos aprovechar el tiempo y las palabras para la edificación del cuerpo de Cristo. Si Dios ha cambiado nuestra vida, si Él ha cambiado y transformado nuestro corazón, eso implica también que Él ha cambiado y transformado nuestra manera de hablar. ¿Sí? Tú no puedes decir que Dios salvó tu alma, salvó tu corazón, pero que tu manera de hablar no fue salva. No puedes decir eso. Como algunos dicen, Dios me salvó, pero parece que no salvó sus ojos porque andan mirando cosas que no convienen. Dicen, Dios me salvó, pero parece que no salvó sus oídos porque andan escuchando cosas que no tienen que escuchar. Aquel que te salvó completamente. Aquel que te salvó íntegramente. Y eso implica que eso afecta tus ojos, afecta tus oídos, afecta tu boca, afecta lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú hablas, a dónde vas, te afecta a ti completamente. Cada uno de nosotros debiera preguntarse, ¿cómo afectó la salvación
a nuestra manera de hablar? ¿Cómo afectó la salvación a mi manera de hablar? ¿Sabes cómo debería afectarte? No te voy a pedir que lo busques, pero el Salmo 126:2 dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Aquellos que te escuchan debieran decir: en verdad Dios ha hecho algo grande con este. En verdad Dios le ha cambiado. En verdad que Dios le ha transformado. Dios ha transformado su manera de hablar. Pudiéramos seguir leyendo en Proverbios. Dice que plata escogida es la lengua del justo. De gran valor son las palabras del justo. También dice que la lengua de los sabios adorna la sabiduría. Y uno que es sabio utiliza su hablar para bien, para provecho, para edificación. Así que, hermanos, cuando la verdad de Dios transforma nuestro corazón, sin duda alguna que nuestras palabras son afectadas, debieran ser afectadas nuestras palabras. Hermanos, cuando el salmista hace las dos preguntas allí del verso 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Al igual que hace la pregunta del Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién entrará en su lugar santo? Él se refiere a quién podrá entrar en la presencia de Dios, quién podrá entrar en la comunión con Dios para adorarle. Aún el texto que citábamos allí de Miqueas y en el verso 6 del capítulo 6, la pregunta que fue hecha fue: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y la respuesta una y otra vez del Señor es la misma: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Dios espera por corazones íntegros, que hagan justicia, que hagan misericordia aún con su manera de hablar. La pregunta allí en el texto de Miqueas capítulo 6 era de alguna manera: ¿acaso le traeré a Dios ofrendas para serle agradable? ¿Acaso le ofreceré a Dios para hacerle agradable algún tipo de sacrificio? Y hermanos, la respuesta es que no hay nada que le pueda interesar más a Dios que un corazón íntegro. No hay ofrenda que tú le puedas dar al Señor, no hay sacrificio que tú le puedas dar al Señor que cuente más que un corazón íntegro. ¿Quieres ofrecerle algo a Dios que cuente? Ofrécele un corazón íntegro, un corazón entero para Dios. Hay muchos que están de alguna manera así, queriendo agradar a Dios con sacrificios, haciendo diferentes cosas para Dios, pero con un corazón incorrecto, con un corazón dividido, que está ahí con dos pensamientos. Quiero decirte en esta mañana, el interés mayor de Dios no está en si tú eres un tremendo maestro de escuela dominical o en cuánta Biblia tú sabes. Ese no es el interés mayor de Dios. Eso no es lo que más espera Él de ti. El interés mayor de Dios no es si tú agarras tu Biblia religiosamente cada día y lees 4 o 5 capítulos, aunque es bueno que lo hagas, pero eso no es lo más importante que Él espera de ti. El interés mayor de Dios no es si tú llegas cada domingo temprano y te sientas en las primeras sillas. Y otra vez es bueno que lo hagas y necesitamos hacerlo.
Pero no es lo más importante que Dios espera de ti. En verdad que Dios está más interesado en cómo es nuestro corazón cuando hacemos estas cosas. Y no solo estas cosas, sino cualquier cosa que tú y yo podamos hacer para Dios. Dios está interesado en cuál es tu actitud, en cómo es tu corazón, en cuáles son tus intenciones cuando tú haces estas cosas. Si no tienes un corazón íntegro al hacerlo, si tú estás leyendo la Biblia y te lees 5 capítulos, pero en verdad que no quieres hacerlo y lo haces simplemente por compromiso. Si vienes a la casa de Dios, llegas temprano, te sientas en la primera silla, pero en verdad estás ahí mientras el pastor está predicando y te estás lamentando porque no te quedaste en casa a ver el fútbol o que te estás perdiendo otra cosa, ¿tú crees que eso cuenta para Dios? ¿Que eso vale para Dios? Si tú estás viniendo, pero en el tiempo que vienes apurado, te vas rápido, ni participas en la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sabe que eso muestra de las razones por que tú vienes? Es como que parece que no quisieras venir. Vienes tarde, te vas temprano, parece que ni quieres estar. Hay algo que te hace sentir obligado a llegar. ¿Tú crees que eso cuenta para Dios? Dios quiere corazones enteros. Necesitamos recordar, el hombre ve lo que está delante de sus ojos. El hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Él discierne los pensamientos, Él ve las intenciones. Él ve en verdad por qué tú lo haces. En verdad que nosotros necesitamos prestar atención a cuáles son nuestros motivos, a cómo es nuestro corazón. En esta semana alguien me hablando de otra iglesia, de otro pastor, ¿sí? Y alguien me decía, pero nuestro pastor no se va a enojar si un domingo no vamos a la iglesia. ¿Cuántas veces he escuchado esto? Necesitamos entender, no se trata de que si el pastor se va a enojar. Es más, te voy a decir, no se trata ni si de Dios se va a enojar. Si tú vas a la iglesia porque el pastor se va a enojar, quédate en tu casa, te mando el desayuno y lo miras por YouTube. No es la razón para venir a la casa del Señor. Se trata de que yo vengo a la casa del Señor porque realmente mi corazón quiere estar acá. ¿Cuántas cosas que no haremos con el corazón que Dios espera que lo hagamos, con el corazón entero? Necesitamos prestar atención a nuestros motivos, a las razones de nuestro corazón. Hermanos, hay tremendas diferencias entre hacer algo y desear hacer algo, ¿sí? Y en verdad que eso habla de la condición de nuestro corazón. Hermanos, cuán bueno es prestar atención a nuestro corazón, examinar nuestro corazón. La Biblia nos anima a examinar nuestro corazón, a examinarnos a nosotros mismos. Pudiéramos examinarnos, ¿sí? Pudiéramos seguir hablando de esto, pero pudiéramos examinarnos y ver si realmente tenemos un corazón entero para Dios. Dios espera que seamos genuinos, que tengamos un corazón íntegro para Él. ¿Tienes tú ese corazón íntegro para Él? Espero que sí. Padre, te damos gracias por tu palabra.